Hoy les voy a estar enseñando el paso a paso de esta hermosa muñeca de las chicas superpoderosas. Esta viene siendo Burbuja para las personas que no la conocen y les voy a estar explicando de principio a fin cómo pueden crearla. También les voy a estar dejando abajo en la cajita de descripción el link de la página web donde conseguí todos los materiales para tejer a esta hermosa muñeca, y les tengo un regalito que es mi cupón de descuento con el código Burbuja Hebras Crochet para que obtengan un 10% de descuentos en sus compras en la web de lalocalana.cl, y así vamos a poder tejer a Burbuja con el mismo hilado. Ahora sí, comencemos con los materiales. Voy a estar ocupando estos hilos que ven en pantalla. Yo abajo en la cajita de descripción les voy a dejar todo con más detalle con respecto a los materiales. Para esta muñeca voy a utilizar hilo de algodón y hilo dolce o velvet. Y para el ojo, que tiene esta parte blanca, voy a estar usando este ovillo. Es un poquito más delgado, pero yo más adelante les voy a explicar cómo vamos a llegar al mismo grosor de los hilos de algodón que yo tengo acá. Y este hilo lila lo elegí para poder hacer el peluche que lleva Burbuja, pero esto se los voy a estar mostrando en otro video. Acá nos vamos a concentrar más que todo en la muñeca. Y de hecho estaba sacando el patrón y voy a usar también un hilo de algodón más delgadito para hacer esos circulitos que tiene el pulpito, porque es un pulpo lo que tiene de peluche de Burbuja. Y para el crochet voy a estar utilizando uno de 5.5 milímetros, también marcadores de puntos, pueden ser estos de plástico o una hebra de algodón, también estas agujas laneras de metal y también de plástico. Importante que tengan una de plástico porque es más fácil para poder pasar las hebras dentro del hilo chenil, que es un poco más delicado. Y con las agujas de metal sí ya lo usamos para el hilo de algodón, que es más delgadito, es más resistente. Ahora bien, vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Vamos a tejer de abajo hacia arriba y vamos a utilizar ahorita el hilo chenil. Sacamos por la parte interior para que sea más fácil deslizar y hacemos un nudo deslizado. Tejemos 3 cadenas al aire. Y luego vamos a introducir en la primera cadena que hicimos y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a posicionar en ese primer punto bajo un marcador y dentro de esa cadena, esa última cadena que tenemos allí, vamos a hacer 6 puntos bajos. Esto va a formar como el anillo mágico, pero lo estoy haciendo de esta manera para que no se vaya a soltar fácilmente el hilo, ya que este hilo es bastante delicado. Listo, ahora con esta hebra corta vamos a tirar un poquito del hilo para ajustar bien el centro y nos vamos a posicionar justo donde pusimos el marcador de puntos, que es el primer punto bajo que hicimos en esta vuelta. Para la segunda vuelta vamos a estar haciendo aumentos en cada punto disponible, es decir, vamos a hacer 6 aumentos y en total debemos tener 12 puntos bajos en esta segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a estar haciendo puntos bajos en cada punto disponible, es decir, vamos a tejer en esta vuelta número 3 12 puntos bajos y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número 13.
Perfecto, aquí ya completé. Recuerden que tienen que hacer 2 piezas iguales para completar la pierna, y la segunda pieza que vayan a tejer no vayan a cortar la hebra para poder unir. Entonces vamos a hacer una cadena al aire, seguido de esto enganchamos el crochet en cualquier punto de la otra pierna y hacemos un punto bajo. Entonces yo les recomiendo que en esta parte usen sus marcadores de puntos para marcar justo donde está la cadena y donde hicimos el primer punto bajo de la otra pierna. Así no nos saltamos puntos o hacemos aumentos de más. Así tenemos todo bien como más claro para que no se vayan a perder. Ya que aparte este hilo, como es tan gordito, uno a veces como que pierde la noción y no ve bien los puntos. Entonces continuamos haciendo puntos bajos alrededor de toda esta vuelta. Vamos a hacer puntos bajos, que por cierto esta viene siendo la vuelta 14. Ok, aquí completé todos los puntos bajos, y algo importante, por eso es que le digo que pongan marcadores de puntos, es que este punto que tenemos acá, este punto bajo, fue el primero que hicimos de la pierna, o sea, de la segunda pierna de la unión. Y el marcador amarillo es justo donde está la cadena, entonces allí es donde vamos a estar siguiendo la secuencia del punto bajo. Entonces vamos a introducir justo en la cadena, que es donde está el marcador amarillo. Y continuamos acá, de este lado, haciendo los demás puntos que faltan de la otra pierna. Por eso coloqué ese marcador como en tono piel, para que sea el último que vamos a tejer de esta vuelta. Por eso es que les recomiendo demasiado que pongan esos marcadores justo en esas ubicaciones que les di, para que no se vayan a comer puntos o a aumentar y quede la cantidad exacta de esta vuelta número 14, que serían 25 puntos bajos, porque recuerden que cada pierna tenía 12 puntos bajos más la cadena que agregamos, entonces sería en total 25 puntos bajos. Acá ya estoy terminando. Este marcador que tengo acá me marca ya el final de la vuelta. Recuerden que de aquí fue que sacamos la cadena al aire para continuar con la vuelta número 14. Entonces acá ya terminamos la vuelta número 14, podemos retirar los marcadores de puntos y vamos a continuar con la vuelta número 15. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es tejer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta, que serían 25 puntos bajos, y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número 17, que por cierto les voy a comentar algo acá. Si en la parte de abajo de ambas piernas, cuando hacen la unión, les queda como unos espacios, no se vayan a preocupar que se vaya a salir el algodón sintético. Simplemente agarran una hebra de esta misma que están tejiendo de chenil y van a pasarla por la parte de abajo. Se los voy a dejar acá en pantalla para que puedan asegurar y que no se vea ningún hoyito y que no se vaya a salir nuestro relleno ni nada de lo que vayamos a poner dentro de la muñeca. Y básicamente van a hacer esto, van a hacer varias puntadas en esos espacios que quedaron debajo de la pierna, y luego hacen unos nuditos y ya aseguran esa parte para que no se vaya a salir nada. Y listo, ya esa hebra sobrante la escondemos dentro de las piernas y nos queda bien asegurada esta parte. Entonces nada, vamos a continuar haciendo puntos bajos alrededor hasta llegar a la vuelta número 17. Perfecto, aquí ya llegué a la vuelta número 17 y voy a comenzar a hacer las zapatillas. Esto es lo más lindo de la muñeca, que le podemos quitar las zapatillas, también el colet y el vestido. Como pueden observar acá en pantalla, yo estoy cortando la hebra blanca porque vamos a hacer el cambio de color con el tono de la piel
Entonces vamos a dejar lista esta parte que serían como las medias panties de nuestra burbuja. Dejamos esto bien cerradito y les voy a explicar cómo hacer las zapatillas. Para cerrar esta parte nos saltamos el primer punto y en el segundo vamos a introducir la aguja lanera, luego nos devolvemos para el último punto que tejimos, justo en el medio donde se hace esa V pequeña que está en la parte de arriba. Ya lo que nos queda es esconder el restante de la hebra. Ok, ahora para las zapatillas voy a usar un crochet de 4 milímetros, este hilo de algodón que es de Reginela es de 3 milímetros, comienzo haciendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a hacer 6 puntos bajos. Listo, ahora vamos a cerrar con la hebra corta, deslizamos para ajustar el anillo mágico y para cerrar esta vuelta vamos a posicionarnos en el primer punto bajo, hacemos un punto deslizado, una cadena al aire y en ese mismo punto hacemos un aumento. Entonces en la vuelta número 2 vamos a estar haciendo aumentos en cada punto disponible, en total debemos tener 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 volvemos a cerrar esta vuelta que hicimos anteriormente, la número 2, con punto deslizado, una cadena al aire, y la vuelta número 3 sería la secuencia de un punto bajo y un aumento. Entonces continuamos esta secuencia, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 4. Acá la secuencia sería de un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Entonces sería 2 puntos bajos y un aumento 6 veces y en total debemos tener 24 puntos bajos. Ahora a partir de la vuelta número 5 vamos a estar haciendo puntos bajos en cada punto disponible, que serían 24 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número 7. Listo, ya completé, estoy en la vuelta número 7 y ahora lo que vamos a hacer es un punto deslizado. Ajustamos bien y cortamos la hebra. Luego vamos a esconder la hebra dentro del tejido. Y ahora vamos a doblar justo a la mitad, justo donde está la costura donde uníamos con punto deslizado. Vamos a doblar. Y acá del otro lado vamos a poner dos marcadores de puntos. Para saber que ese es el medio de la zapatilla. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enganchar el crochet y dejamos libre estos puntos. Miren, dejamos 1, 2 y en el tercero es donde vamos a enganchar. Vamos a hacer una cadena al aire, traemos la hebra y hacemos una cadena al aire. Y luego en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Aprovechamos y escondemos esa hebra corta que quedó ahí sobrando. Entonces aquí tenemos un punto bajo, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y terminamos con un punto deslizado, que esto va a simular la cadena de altura que hicimos al inicio de esta fila. Cortamos la hebra y luego la pasamos para la parte de atrás. Ahora vamos a volver al principio de la fila, ya podemos retirar esos marcadores y nos vamos a ubicar justo en el primer punto bajo que hicimos, no en la cadena sino en el punto bajo. Nuevamente hacemos una cadena al aire. Y ahora vamos a hacer en el siguiente punto un punto bajo. En total debemos tejer 14 puntos bajos y ya el último punto vamos a hacerlo con punto deslizado. Genial, aquí ya completamos. Pasamos otra vez la hebra para la parte de atrás. Y nuevamente vamos a trabajar en vueltas, ya no vamos a hacer filas, para poder hacer esa abertura que lleva la zapatilla. Entonces vamos a ubicarnos justo en la parte de atrás. Y ahorita les voy a mostrar. Y para que sea más fácil pueden hacer lo mismo, doblar la zapatilla justo a la mitad. Y se ubican atrás donde hicimos los puntos deslizados para unir las vueltas que hicimos al inicio. Ubicamos el crochet. Y ahora vamos a pasar la hebra, hacemos una cadena al aire y en ese mismo punto vamos a estar tejiendo un punto bajo. Seguido de esto, hacemos otro punto bajo y vamos a repetir esto hasta llegar al último punto bajo que hicimos. Entonces, en esta parte vamos a tejer 6 puntos bajos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y vamos a enganchar justo en el punto bajo del otro extremo. Y hacemos un punto bajo. Completamos los puntos disponibles que tenemos de ese lado, que serían 8 puntos bajos. Luego por acá vamos a cerrar con un punto deslizado, una cadena al aire, y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Que por cierto, esta viene siendo la vuelta número 11 y la última que vamos a hacer. Simplemente vamos a tejer alrededor de toda esta vuelta puntos bajos, que en total tendríamos que tener 24 puntos bajos. Y una vez que terminemos nuestros puntos bajos, simplemente cortamos la hebra y vamos a esconderla para que quede ya todo bien cerradito. Ahora lo que vamos a hacer es girar esta parte, quedemos por la parte interior, y todas las hebras que que dejamos sueltas, como esas que ven allí en pantalla, lo que vamos a hacer es tomar una aguja lanera, preferiblemente que sea punta fina de estas de metal, y vamos a ir escondiendo dentro del tejido. Y una vez que terminen esta zapatilla, continúan haciendo la segunda. Yo por acá voy a continuar con el cuerpo, que vamos a hacer cambio de color con el tono nude. Entonces vamos a ubicarnos por acá. Yo lo voy a hacer de este lado porque ya tengo el marcador allí. Y vamos a tomar la hebra trasera de esta manera. Traemos hilo y hacemos una cadena al aire, luego un punto bajo en ese mismo punto. Ya por acá tenemos el primer punto bajo, y lo que vamos a hacer es continuar con nuestros puntos bajos, con los puntos que ya tenemos disponibles. En total debemos tener 25 puntos bajos, y esta viene siendo la vuelta número 18. Ahora para la vuelta número 19 vamos a colocar acá un marcador para guiarnos, y vamos a tomar el punto completo de esta manera. Comenzaremos haciendo un punto bajo, seguido de esto una disminución. Yo por lo menos la manera en cómo hago las disminuciones es tomando las hebras de adelante, tanto del primer punto como del segundo, y luego cierro por completo el punto bajo. Luego, cuando completen esta disminución, simplemente vamos a empezar a tejer puntos bajos hasta terminar toda la vuelta. En total vamos a hacer 22 puntos bajos y nos debe quedar en total 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a estar haciendo puntos bajos en los puntos que ya tenemos disponibles, que serían 24 puntos bajos, y esto lo vamos a repetir hasta la vuelta número 21. Listo, por acá ya completé, estoy en la vuelta número 21. Ahora para la vuelta número 22 vamos a estar haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta completar toda la vuelta, y debemos tener 18 puntos bajos en total. Ahora para terminar esta parte del cuerpo vamos a hacer la vuelta número 23. En esta parte vamos a estar haciendo la secuencia de un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. En total debemos tener 12 puntos bajos. Listo, acá ya yo completé.
Ahora vamos a aprovechar de rellenar en esta parte y luego continuamos con la parte de la cabeza de nuestra muñeca, pero eso se los voy a estar explicando en la segunda parte de este video tutorial para que no sea tan extensa esta primera parte y poder hacerlo paso a paso y así no sientan la necesidad de que tienen que tejer la muñeca toda completa en un solo día. Si ya completaron esta parte del cuerpo de la muñeca, escríbanme en los comentarios: Kaylee, ya tengo lista esta parte, quiero ver la segunda parte del video tutorial de burbuja. Y obviamente esto es algo que les digo muchas veces, pero para poder recordárselos y que no se les pase por alto, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, porque de esta manera YouTube les avisa cuando yo suba un nuevo video, que por lo menos en este caso sería la segunda parte del video tutorial de burbuja, y así no se pierden este tutorial que es la continuación. Así que nada, espero que estén muy bien, gracias por llegar hasta el final de este video. Si hasta ahora te ha encantado el paso a paso de esta hermosa burbuja, déjame un like para saber que es así y nos vemos en la segunda parte.